Hola. Bueno, hermanos, es realmente un placer para mí poder estar delante de ustedes y para poder hablar de la palabra del Señor, para poder exponer la palabra del Señor, ¿no? Y hermanos, quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Vamos a continuar, hermanos, estudiando el libro de Ruth. Ya nos encontramos en el último capítulo. Hoy vamos a abordar desde el versículo 1 al versículo 12. Y vamos a ponernos en pie, hermanos, para poder leer la palabra del Señor. Ruth, capítulo 4, versículo 1 al 12, dice así la palabra del Señor. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él le respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón. Y aquí también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Y de la puerta del lugar, vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos hables, Señor, tú nos bendigas por medio de tu palabra. Y te ruego, Señor, en especial por mí, para que tú me ayudes, Señor, a poder proclamar, Señor, tu palabra, poder predicar tu palabra de una manera fiel, de una manera expositiva, Señor, de tal manera que mis hermanos puedan entender y comprender tu evangelio, Señor, y ellos puedan glorificarte y honrarte a ti solamente. Te agradezco, Señor, por este tiempo. Pedimos tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando el libro de Ruth, ¿no? Y como les decía, estamos ya en el capítulo 4, ya, y la siguiente semana vamos a terminar ya la segunda parte del capítulo 4. Entonces, hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 12.
Y bueno, habíamos visto que la historia de Ruth es una historia de amor, ¿no? Es una historia de redención que inicialmente comienza con mucha tragedia, tragedia tras tragedia, ¿no? Pero a medida que van pasando ya los capítulos, podemos ver que eso va mejorando, ¿no? En el capítulo 1 habíamos visto cómo una familia, la familia de Elimelech, ya que vivían en Belén, ellos tuvieron que migrar a Moab por la hambruna que había, ¿ya? Migran a Moab, a un país pagano, y estando en Moab, dice que Elimelech, que es el padre de familia, muere, ¿ya? Así que Noemí queda viuda. Pero también vemos ahí que sus hijos, que son Mahlón y Kelión, se casan con moabitas, ¿ya? O sea, en otras palabras, se casan en yugo desigual. Pero después podemos ver algo más trágico, ¿no? Que los dos hijos mueren también, ¿ya? Así que vemos ahí al papá muerto, a los dos hijos muertos, y que tenemos a 3 viudas, ¿no? Noemí viuda, Ruth y Orfa, que son las moabitas que se casaron con los hijos, también quedan viudas, ¿no? Y después de eso vemos que al final del capítulo 1, que Noemí escucha que Dios había visitado a su pueblo. Así que Noemí decide volver a Belén. Decide volver a Belén, pero no vuelve sola, sino vuelve con Ruth, una de sus nueras. El capítulo 2 ya podemos ver que Noemí está llena de esperanza. ¿Por qué? Porque hay un hombre llamado Boaz que amaba mucho a Dios y aparece en escena, ¿no? Y aparece como un posible esposo para Ruth. Ya Noemí está alegre, tiene esperanza porque puede haber redención, ya puede haber redención. Pero vemos también que inicialmente Boaz no insinúa a Ruth, ya no tiene iniciativa inicialmente, no hace ninguna movida. Ya así pasa el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos a Noemí y Ruth que hacen una arriesgada estrategia en medio de la noche, ¿ya? Hemos visto que Ruth acude a Boaz al promediar más o menos la medianoche. Boaz se da cuenta que Noemí está acostada en sus pies y Boaz le dice: ¿quién eres? ¿No? Y ella respondió, y es lo que hemos visto en el capítulo 3. Yo soy Ruth, tu sierva, extiende tú el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras está diciendo: protégeme. De la misma manera que tú necesitas el abrigo del manto contra el frío de la noche, yo necesito el abrigo de un hogar. Pido pues tu protección. Tú me puedes redimir. Redímeme pues conforme a la ley de Dios. Cásate conmigo porque eres mi redentor. En otras palabras, eso es lo que le está diciendo Ruth a Boaz: cásate conmigo porque eres mi redentor. Ruth está pidiendo a Boaz que él tome la iniciativa de redimirla, ¿no? ¿Y cómo responde Boaz? Boaz hemos visto que responde: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hasta aquí, hermanos, hemos visto que todo iba bien, ¿no? Se van a casar y, hermanos, ¿quién no quiere casarse? ¿No? La mayoría de la gente quiere casarse, ¿no? Todos quieren casarse y por eso inclusive, hermanos, en la sociedad, las novelas que ustedes alguna vez han visto, hermanos, las novelas que encontramos en la televisión, terminan así. Los protagonistas principales, después de pasar por muchas cosas, al final se casan, ¿no? Y cuando es el último programa de la novela, el último capítulo de la novela, los últimos segundos de la novela, lo que aparece es una palabra, ¿no? Una palabra con 3 letras. ¿Cuál es la palabra cuando termina una novela? Es fin, ¿no? Es fin. Y es porque los personajes principales se casan y ahí termina la historia, la novela. Hermanos, ahí hubiera terminado también la historia de Ruth y Boaz, ¿no? Ruth se declara a Boaz, Boaz posteriormente se declara y ambos se aman, ambos quieren casarse y ahí terminaría la historia. Pero todavía Dios no quiere que termine ahí.
Dios quiso que pasaran algunas cosas más antes que se casaran, o sea, antes del matrimonio, antes de la redención, antes de que Booz redima a Ruth. Ahora, hermanos, Dios es el autor, ¿no? Dios es el autor de esta historia, ¿no? Que nos revela otra sorpresa más. Pero esta sorpresa no es tan agradable a nuestros oídos. Cuando estamos siguiendo el hilo de la historia y decimos que todo está bien, ahora sí se van a casar, Dios revela una sorpresa un poco desagradable, ¿no? La redención no iba a ser sencilla, ¿no? No iba a ser sencilla. Es cierto que Booz es pariente cercano, el Goel, hemos dicho, ¿no? Pero también es cierto que hay otro pariente más cercano. Hay otro pariente más cercano, con mayores derechos sobre Ruth y Noemí. Surge un problema grande, ese sí es un problema grande. Cuando ya casi todo estaba hecho, cuando ya casi estaban por casarse, aparece esto. ¿Y quién es el que lo saca a la luz? No es otra persona, sino es el mismo Booz. Es el mismo Booz quien saca esto a la luz, diciendo, hay otro pariente más cercano que yo. Pero Booz dice, yo lo voy a arreglar, ¿no? Voy a hacer todo lo que está en mi alcance para solucionar esto. Tú descansa. Eso es lo que le dice Booz a Ruth. Tú descansa, no te preocupes, yo lo voy a solucionar. Hermanos, para que la redención pueda cumplirse, Booz tendrá primero que solucionar la cuestión del otro pariente. Del otro pariente, ¿no? Y hermanos, la vida real, nuestras vidas, hermanos, es como la vida de Ruth, ¿no? Están los problemas, van a haber dificultades, van a haber obstáculos, van a haber peligros, van a haber riesgos. Siempre va a haber esas cosas en nuestra vida, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a vivir con ellas y sobrellevarlas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a veces salimos, tenemos un problema grave y lo estamos resolviendo, pero apenas estamos saliendo de este problema nos entramos a otro problema y aparece otro problema? Porque la vida está diseñada así. ¿Y por qué la vida está diseñada así, con problemas, dificultades? Para que podamos enfrentarlo con el Evangelio, con la esperanza de que un día terminará todo el sufrimiento. Entonces, cuando pasan estas cosas y pensamos estas cosas, ¿qué vemos detrás de todo eso? ¿No? Vemos nuestra historia de la iglesia local, que somos parte de la iglesia universal. La iglesia universal es la novia de Cristo, eso es lo que nos dice Apocalipsis, ¿no? Somos la novia de Cristo, que estamos preparándonos al matrimonio, estamos camino al matrimonio, a las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19. Mientras tanto, la esposa se prepara, dice capítulo 19 de Apocalipsis. Hermanos, yo quiero hablar de eso, ¿no? De esa espera, de esa preparación, de ese transitar en el camino antes de llegar al matrimonio. Camino a la redención final, ¿no? El título del sermón es El camino a la redención. El camino a la redención. Y vamos a ver tres cosas que pueden pasar y que pasan mayormente o normalmente camino a la redención o camino al matrimonio. Van a ver, hermanos, dificultades. Versículo 1 y versículo 2. Las dificultades camino a la redención. Versículo 3 al 8 vamos a encontrar los peligros o los riesgos camino a la redención. Y en tercer lugar, del versículo 9 al 12, vamos a ver también que en este caminar hay bendiciones por parte de Dios. Las bendiciones camino a la redención. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, de esta espera, de este caminar con nosotros como iglesia a las bodas del Cordero al final, pero también vamos a hablar de una manera aplicativa que hay una espera antes de llegar al matrimonio y que nosotros tenemos que superar. Dice el versículo 1, bueno, vamos a ver la primera parte, que son las dificultades en el camino a la redención, o los obstáculos en el camino a la redención. Dice versículo 1 y 2, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de aquel Booz, de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Hermanos, esa noche cuando
después de que Booz le dijera, pasa aquí la noche a Ruth, y cuando sea de día, dice, si él te redimiere bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Eso es lo que le dice en el capítulo 3. Hermanos, hay muchas cosas que podemos imitar del carácter de Booz, ¿no? Dice, no te preocupes, yo me encargo, tú descansa. El hombre le dice eso a su novia, ¿no? No te preocupes, hay un problema, no te preocupes, yo me encargo, tú descansa, ¿no? Seguramente Booz esa noche no durmió, toda aquella noche no durmió, ¿no? Toda la noche pensando qué iba a pasar, cómo iba a ser, ¿no? Yo me imagino que Booz toda la noche está planeando, pensando a dónde va a ir, y seguramente él está orando a Dios porque él era un hombre piadoso, un hombre que realmente amaba a Dios, orando a Dios para que le guíe cómo iba a proceder el día siguiente, cómo iba a solucionar esto que se había presentado. Y dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Booz sube, dice, a la puerta de la ciudad y se sienta allí. Hermanos, las puertas de las ciudades eran importantes porque la vida pública, la vida social, los negocios, los mercados, incluso los paseos y los lugares de encuentro se centraban en la puerta principal. La puerta principal de una ciudad era un lugar importante, ¿ya? Allí, dice, en las puertas, los mercaderes montaban sus puestos. Allí, acabando el trabajo, dice, los hombres se sentaban para conversar. Allí se firmaban contratos y cerraban los negocios. También era un lugar, la puerta también era donde los ancianos del pueblo ejercían como jueces, aplicaban la ley y resolvían litigios, problemas del pueblo. Si una persona era hallada culpable, era en la puerta donde escuchaba el veredicto y quizás era allí mismo donde se cumplía la sentencia. Era la puerta donde debía acudir aquel que buscaba justicia. O sea, la puerta era importante. Los asuntos más importantes se los trataba en la puerta de la ciudad. También la puerta era un lugar visible donde todos podían ver. Era ancho. Todos podían verte en la puerta. Y para cerrar un trato, solamente tenías que llamar 3 testigos, o cuando eran más importantes, más testigos. Y aún cuando se trataba de asuntos de ley, de la ley de Dios, se llamaba a los ancianos de la ciudad como testigos y jueces de la ciudad. Así que es ahí donde va a ir Booz. Es a la puerta donde va a acudir Booz para buscar al otro pariente más cercano. Y estando ahí, sentando, dice, observando, vio pasar a este hombre y lo llama. Fulano, ¿no? Y en otras palabras está diciéndole, amigo, ¿no? Ven acá y siéntate. Ahora, no es que Booz no sabía el nombre de este pariente cercano, ya para llamarle fulano, porque seguramente lo llamó por su nombre, porque era un pariente cercano. Pero es el autor divino que no quiso que su nombre apareciera en el libro, ¿ya? Y por eso se le llama el fulano en nuestra versión. En otras versiones está como amigo. Ahora, la razón por la que el escritor, o sea, probablemente Samuel, quien escribió Ruth, no quiso que apareciera en la Biblia su nombre de este hombre. Y la razón lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero habiendo tomado contacto con este pariente cercano, Booz convocó a 10 varones, dice, de los ancianos de la ciudad. Y en ese tiempo, hermanos, los ancianos del pueblo actuaban como los jueces, determinando casos de justicia, velando sobre las transacciones o sobre los negocios legales, sobre la compra y venta de terrenos, puede ser, de propiedades, o también de matrimonios, como en este caso. Ellos también respondieron favorablemente al pedido de Booz cuando los llamaban a estar con ellos. Hasta aquí podemos ver, hermanos, que todo está saliendo bien para Booz. No por algo que él hubiera hecho, sino porque Dios está orquestando todo bajo su providencia. Dios estaba organizando todo bajo su providencia. Y hermanos, es algo que nosotros debemos reflexionar. Como les decía, en esta vida vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades.
Pero nosotros tenemos que confiar en que Dios también está orquestando todo y tiene un propósito. Dios está orquestando todo y tiene un propósito. Dios permite que pasemos por algunas o muchas complicaciones, obstáculos en nuestra vida para nuestra madurez. Dios va a permitir aquello. Y hermanos, la madurez significa poder confiar solamente en Dios y únicamente en Dios, en que Él va a proveer todo lo que se necesita. Y entregar todo asunto a Él para vivir una vida agradable a Él. Eso significa confianza. Yo dependo de Dios y entrego todas las cosas a Él para que Él los dirija. Hermanos, fácil hubiera sido para Boaz y Ruth declarar su amor, se casaran y tuvieran un hijo. Fácil hubiera sido eso. La vida de una persona no es un flash, ¿no? No es que nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos y morimos. Esa no es la realidad. La vida de una persona está dirigida por el tiempo. Y en ese tiempo, en el transcurrir del tiempo, van a pasar muchos acontecimientos, van a pasar muchas cosas negativas y positivas. Con algunos hermanos y hermanas, estamos en un discipulado en la iglesia, que se llama La Travesía. Y lo primero que te pide en este discipulado es la jornada espiritual. En la jornada espiritual tú tienes que poner los acontecimientos que marcaron tu vida, sean positivos para arriba o negativos hacia abajo. Si nosotros, hermanos, hiciéramos la jornada espiritual de Ruth, probablemente pusiéramos que ella era moabita, pero creyó en Dios y se hizo israelita. Luego conoció a Boaz, se casó con Boaz, tuvo un hijo con Boaz. Eran los picos altos tal vez de la vida de Ruth. Pero no solo pasó eso, sino que entre un suceso y otro suceso pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, sucedieron muchas cosas. Ahora, ¿por qué pasan esas cosas? Para que podamos aprender a madurar. Si tú te preguntas, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿O por qué me ha pasado esto? Es porque el Señor quiere que nosotros aprendamos de ello y empecemos a madurar. Por la providencia de Dios, vemos que al final de la historia, Ruth se casa con Boaz, Boaz se casa con Ruth. Pero antes Dios quiere prepararlos, antes de que lleguen ellos al matrimonio, y les va a presentar cosas. Y esas son las cosas que vamos a ver, las dificultades que van a pasar. Las dificultades que pasan son parte de su preparación. Ellos ya habían salido de una tentación muy grande, la tentación de la inmoralidad sexual, que hemos visto en el capítulo 3. Ellos a la medianoche estaban solos, a la medianoche, ambos habían dicho que se amaban, y ahí estaba acechándoles la inmoralidad sexual, el pecado. Pero ellos no ceden. Ahora debían salir de una dificultad que el mismo Boaz sacó a la luz. ¿Quién dijo, hermanos, que había un pariente más cercano? Hermano, si te pusieras en su lugar, en el lugar de Boaz, y estabas para casarte ya, tú le amas, ella te ama, ¿qué impedía que pueda realizarse la boda? La realidad era que esta mujer tenía un pariente más cercano que tú, ¿no? Pero la ley de Dios, por otro lado, decía que el pariente más cercano era el que tenía más derecho de redimir. ¿Quién es la única persona que sabe que hay un pariente más cercano? Solamente vos. Solamente él sabía que había un pariente más cercano. Ahora, ¿podemos nosotros decir en nuestra humanidad a vos, ¿por qué abriste la boca? Estabas a punto de casarte. ¿Acaso eso es lo que no querías? ¿Acaso es eso lo que no querías? O sea, estabas a punto de casarte. ¿Por qué abriste la boca? ¿Por qué dijiste que hay otro hombre más, un pariente más cercano? Hermanos, ¿saben por qué él abrió la boca? Porque era un hombre justo, que amaba la justicia, amaba a Dios y amaba su ley. La ley decía eso, que el pariente más cercano tenía derecho a redimir. Vos en sus sentimientos hubiera dicho, no voy a abrir la boca si no me pueden ganar, yo me voy a casar con ella y no digo nada.
y nadie se va a enterar. Pero no, Boaz era un hombre justo, que amaba a Dios, amaba a Ruth, amaba a Dios y amaba su ley. Hay dos cosas aquí, hermanos. Por un lado, hermanos, vemos su amor hacia Ruth. Por otro lado, hermanos, vamos a ver el amor de Boaz hacia Dios y su palabra. Boaz quería casarse con Ruth, amaba a Ruth genuinamente, pero amaba más a Dios, que prefirió cumplir y obedecer la ley de Dios. Había otro hombre que tenía más derechos y lo tenía que saber. Hermanos, nosotros podemos imaginar esa historia. Al final pueden estar juntos, pero otro hombre tenía más derechos que vos. Y decirle, vos, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? La vas a perder. Porque este hombre va a querer casarse con ella y la vas a perder. Hermanos, Dios está por encima de nuestros sentimientos. Dios está por encima de los sentimientos de los hombres, inclusive de los deseos, por muy buenos que sean. Dios está por encima de nuestros sentimientos y nuestros deseos, por muy buenos que sean o que parezcan. Muchas veces nosotros, hermanos, nos casamos por encima de lo que Dios dice en su palabra. Y me refiero al yugo desigual. Dios dice, no te casarás con yugo desigual. Pero a veces mis sentimientos prevalecen más. Yo prefiero obedecer y ceder más a mis sentimientos. Yo la quiero, yo la amo. Y nos casamos por encima de lo que Dios dice. Pero hermanos, algo que tenemos que aprender aquí es que no. Dios debe estar por encima de todo. Y tengo que hacerlo como Dios lo dice. En su justicia vos está haciendo lo correcto. Pero vos tienes la esperanza y la confianza en que todo está pasando bajo la soberanía de Dios. Que Dios lo está orquestando todo. Que todo está bajo la providencia de Dios. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera? ¿Por qué Dios quiere prepararlos para el matrimonio? Hermanos, el tiempo es una de las herramientas que Dios utiliza para esta preparación al matrimonio, para la redención, para que el hombre redima a una mujer. El tiempo es una herramienta que Dios utiliza para la preparación antes del matrimonio. Un tiempo en el que ellos puedan prepararse espiritualmente, pueden prepararse económicamente y emocionalmente. Y dentro de esas tres cosas está la pureza que Dios exige, de mantenerse puros. Por eso, jóvenes, cuando entren en una relación de noviazgo, no busquen estar solos, porque la tentación va a estar ahí. Primero deben superar todas las tentaciones, deben tener dominio propio, así como lo tenía vos. Vos tenía dominio propio y pudo resistir a las tentaciones de la inmoralidad sexual. Si realmente nos queremos casar, Dios va a poner obstáculos, va a poner dificultades para cada uno, para que nosotros podamos ver cómo respondemos ante ellos y si realmente estamos preparados. Primero debemos superar aquellos obstáculos, aquellas dificultades. Los varones y las mujeres deben trabajar en su madurez y enfrentar los obstáculos que tienen. Queremos casarnos. Todos quieren casarse, los jóvenes quieren casarse. Pero no maduramos. Hay jóvenes que quieren casarse, pero siguen jugando videojuegos toda la noche. Queremos casarnos, pero seguimos dependiendo de nuestros padres económicamente. Queremos casarnos, pero no sabemos cocinar. Queremos casarnos, pero no sabemos lavar la ropa. Empezamos a soñar. Cuando yo era más joven, cuando estaba en colegio, a mí muchas veces no me importaba cocinar o aprender a cocinar. Porque decía, no, yo mi matrimonio vamos a comer de la calle. O vamos a contratar una empleada para que lo haga. Y empezamos a soñar de esa manera. ¿Para qué aprender a lavar la ropa? Para eso está la lavadora. Vamos a comprar una. ¿Para qué aprender plomería si podemos contratar a alguien y así le damos un trabajo a él? Hermanos, esos son solamente sueños.
¿no? Jóvenes, esos son sueños y no siempre los sueños se cumplen. Si realmente quieres casarte, debes madurar, debes prepararte, porque si no lo haces, lo más seguro es que vamos a tener problemas en el matrimonio, dificultades. Estas cosas de no cocinar, de no lavar, de no saber plomería, son cosas que te llevan a problemas en el matrimonio. Los primeros años van a ser fantásticos, van a poder comer de la calle, inclusive los primeros meses, pero no toda la vida que dure el matrimonio. Hermanos, jóvenes, tú puedes pensar y creer que estás preparado. Puedes pensarlo y creerlo, que estás preparado para el matrimonio. Pero luego debes preguntar a los demás hermanos maduros, a hermanos maduros en la fe, si realmente estás preparado. Si te dicen que no estás preparado, debes esperar y seguir preparándote. Ahora, ¿cómo es que saben las demás personas? Si tú te estás preguntando, joven, ¿cómo es que las demás personas saben que si estoy preparado o no? Porque los hermanos te observan, nosotros te observamos, te conocemos. Y a veces no tenemos que decir nada ustedes no tienen que decir nada porque su vida misma lo dice todo. Y es por eso que ustedes deben consultar a hermanos maduros para ver si están preparados. Porque nosotros podamos estar creyendo que sí estamos preparados. Una vez que pasan por todas las dificultades y los obstáculos en el Señor, Dios va a bendecir tu matrimonio. Si tú desde ahora te preparas en tu madurez espiritual, en tu madurez emocional y en tu madurez económicamente, Dios va a bendecir tu matrimonio. Y eso es lo que hace vos. Vos va a asumir las dificultades y los obstáculos que se están apareciendo. Pero primeramente está confiando en Dios. Antes de llegar al matrimonio, él tiene dificultades. Pero lo resuelve primero en Dios. Lo da a conocer porque ama a Dios. Y después porque ama a Ruth. Y él convoca al pariente y a los ancianos para comunicarles que este otro hombre tiene más derechos para redimir. Antes de decir algo vos, aún una opción, ya los había reunido en ese lugar, ya estaban ahí, este pariente cercano, 10 ancianos, ya estaban ahí, pero vos todavía tenía una oportunidad de echarse para atrás, ¿no? Todavía no ha dicho nada. Tenía una opción de poder echarse para atrás y no decir nada. Pero vos decide correr el riesgo. Un riesgo que puede terminar perdiendo a Ruth. Y es así, hermanos. A veces tenemos que tomar el riesgo de inclusive perder a nuestro cónyuge o con la que nos vamos a casar por obedecer a Dios. Por obedecer a Dios. Ese riesgo le iba a costar caro tal vez a vos. Y vamos a ver del versículo 3 al 8, los riesgos o los problemas en el camino a la redención. Versículo 3 dice: luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Una parte de las tierras, dice, ¿no? No significa que esta era la tierra de Elimelec y Noemí está vendiendo solamente una parte. Lo que este pasaje significa, cuando dice una parte de las tierras, dice, aquí están las tierras y todas las tierras son de Dios y Dios ha dado las tierras a cada familia. Esta parte, esta parcela que corresponde a que corresponde a Elimelec, es la que está vendiendo Noemí. O sea, en otras palabras, toda la tierra que pertenecía a Elimelec lo está vendiendo. Probablemente esas tierras habían sido hipotecadas cuando ellos se fueron a morar a Moab, ¿ya? O estaban en manos de otras. Lo que aquí está diciendo es que ¿quién se va a atrever a poder recuperar estas tierras, a redimir estas tierras, a rescatar esas tierras? Había que redimir esas tierras. Dios, hermanos, había dado leyes
en cuanto a eso de redimir tierras. Y ustedes pueden estudiarlo en sus casas, en Levítico 25, ¿ya? Levítico 25 pueden estudiar en sus casas, ¿no? Dios había establecido la redención de tierras para que la tierra, que Dios les había dado pueda quedar en las familias, ¿no? Y pueda ser herencia para la familia del mismo clan. Una persona que era rico podía comprar todas las tierras, ¿no? Y podía quedarse con todas las tierras. Pero eso es lo que Dios no quería. Por eso Dios manda leyes. En Levítico 25 vamos a ver eso, ¿no? Si una persona se empobrecía, tenía que vender sus tierras para dar comida a su familia, pero después de tiempo podía recuperarlas o conseguir a un pariente cercano para que él las compre, para que esas tierras permanezcan en la familia y no puedan irse a otra familia. En eso consistían las leyes de la redención de tierras, que ustedes lo pueden estudiar en sus casas, ¿no? Que cuando el padre muere, el hijo, cuando nosotros tenemos tierras, hermanos, cuando el padre muere, el hijo automáticamente es el heredero. Pero cuando no tuviera hijo, dice el pariente más cercano, podía redimir, ¿no? Y quedarse con las tierras. Ese era el caso, ¿no? Que cuando un padre no tenía hijos, el pariente más cercano podía quedarse con las tierras. Y así las tierras de la familia no salían fuera de la familia, sino seguían siendo de la familia. Y en este caso, el fulano era el pariente más cercano a redimir. Él tenía más derechos. Versículo 4 dice, y yo decidí, ¿no? No es que alguien le dijo, y es así la justicia de Dios. Un hombre justo va a decir eso, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres, que la rescates, que la recuperes en presencia de los que están aquí sentados. Ahí dice que habían más personas más, ¿no? Y de los ancianos de mi pueblo, ¿no? Ahí podemos ver ya que más gente se había, digamos, reunido en ese lugar para ver este trato. Le dice, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro hombre que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Yo redimiré. Este otro pariente dice al final, yo redimiré. Y nosotros podemos decir, si hasta ahí quedara la historia, nosotros estaríamos tal vez un poco atónitos, ¿no? Porque decimos, se arruinó la historia. Vos no se va a poder casar con Ruth. Este hombre, este fulano lo va a hacer. Y diríamos, si nosotros estuviéramos aconsejando a vos, le diríamos, vos te dije que no le dijeras. ¿Para qué sacas a la luz? Te has arriesgado mucho. Ahora la perdiste. Porque este hombre dice, yo voy a redimir. Yo la redimiré. Este pariente más cercano había dado una respuesta, pero lo dio muy precipitadamente, ya que vos solo había hablado por un lado de la moneda. Todavía faltaba el otro lado de la moneda. Claro, pero cuando este hombre escuchó tierras, él vio el beneficio que sería para él comprarlas. ¿Quién nos iba a alegrar cuando realmente estaba hablando de tierras? Y Dios estaba bendiciendo a Israel. Él estaba pensando seguramente iba a tener más posesiones, más herencia para sus hijos. No había mejor negocio el que le habían ofrecido. Todo era ganancia. Solamente tenía que dar la plata para comprar o pagar la hipoteca. Llevar a la ancianita Noemí a su casa a cuidar de ella y sacar todo el provecho a las tierras que había comprado y había adquirido de manos de Noemí. Y además iba a dejar más herencia para sus hijos. ¿Qué mejor negocio de cual se había adjudicado este hombre? Seguramente estaba pensando rápidamente y dio su respuesta.
Pero en el versículo 5, Booz va a exponer la segunda cara, la otra cara de la moneda. El mismo día dice que la compres, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también, dice, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Este era el otro lado de la moneda. Debía casarse también con Ruth. ¿Qué implicaba casarse con Ruth? Ruth era una mujer joven, era una mujer hermosa. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 25, del 5 al 10. Deuteronomio 25, 5 al 10. Dice: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Dice, su cuñado, el hermano de su difunto, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá, dice, en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada, y él delante de los ancianos, y se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y la escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Esta era la ley que hacía que cuando una persona ya moría, o el esposo moría y no tenía hijos, su hermano de este hombre dice que podía tomar a esta mujer. El primer hijo que tuvieran, dice, iba a ser su hijo del muerto, y él iba a heredar todas las cosas. Pero si este hermano o este cuñado no quería, dice, redimir, ¿no? Entonces esta mujer, dice, la viuda, iba a ir donde los ancianos, iba a decirle: mira, el hermano, ¿no?, de mi difunto esposo no quiere redimir, ¿no? Entonces los ancianos dicen que lo van a llamar, y dice lo que va a hacer, dice que le va a sacar un zapato, ya una sandalia, un zapato, y dice, la va a escupir en la cara también. ¿Ya? Eso era una muestra de que él no quería redimir. Ahora, así que en esta historia no solo era comprar la tierra, ¿ya?, sino era casarse con la moabita. Era casarse con la moabita para que restaure, dice, el nombre del muerto, o sea, el nombre de Mahlón, que era el difunto. Booz puso sobre la mesa la ley del levirato, es la que hemos leído en Deuteronomio 25. La redención no solo era, no consistía en solamente adquirir algo, sino también era un compromiso y hasta un sacrificio. Según la ley del levirato, como ya hemos dicho, el primer hijo nacido del matrimonio de una viuda con su cuñado o con el pariente cercano se consideraba hijo y heredero del difunto. En tal caso, al comprar el campo, el pariente no podría hacerlo con la esperanza de que, con el paso del tiempo, llegara a formar parte definitiva de la herencia de su propia familia. O sea, al momento de comprar o a redimir, esta persona, como él seguramente estaba pensando que voy a tener tierras, voy a sacar mucho provecho de las tierras y al final voy a heredar a mis hijos.
este hombre no podía pensar ya así, porque si iba a redimir a Ruth, el primer hijo que iba a nacer iba a ser hijo de Maglón, del muerto. Se consideraba así, espiritualmente. Y este hijo primogénito iba a ser el que iba a heredar todas las tierras. Todas las tierras. Todo el esfuerzo, todo el gasto, todo el sacrificio que iba a hacer este pariente serían dirigidos a mantener el nombre de la descendencia de Maglón. Todo lo que iba a hacer era solamente para Maglón, a expensas de su propia familia. Y por eso él responde, ¿no? El versículo 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora, no es que no podía redimir, sino no quería redimir. Este hombre no tenía interés en ayudar a la familia de Elimelec o Maglón, solo se interesaba por sí mismo. Este hombre en la eternidad, este pariente cercano, tendrá bastante tiempo para lamentarse los tremendos privilegios que echó a perder por su egoísmo. Él pudo haber sido uno de los ancestros del gran rey David. Y mejor aún, hubiera sido un ancestro del gran hijo de David, el Mesías de Israel. Queriendo salvaguardar su propia herencia terrenal, perdió una tremenda herencia espiritual. Cuando la gente es así, cuando buscan las cosas materiales, terrenales, y ponen todo su mirada en ellas, y dejan de lado las riquezas espirituales y la herencia que tenemos en Cristo. Hay personas así. Probablemente nosotros seamos uno de ellos. Que estamos siempre queriendo salvaguardar nuestra herencia terrenal, preocupándonos por las cosas materiales, y dejamos de lado las riquezas espirituales que podemos ganar y podemos heredar a nuestros hijos. A veces nos afanamos, hermanos, tanto en las cosas materiales que dejamos de lado las cosas espirituales y queremos heredar las cosas espirituales, las cosas materiales, terrenales que hemos obtenido a nuestros hijos, pero dejamos de lado o casi nada la herencia espiritual que tenemos en Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, tomamos decisiones apresuradas y no bien pensadas? No lo hacemos consultando a Dios y no buscamos su dirección en nuestras vidas. Actuamos solamente pensando en nuestro provecho personal, en nuestros intereses. Si me conviene, entonces lo hago. Pero si no me conviene, entonces no. ¿Cuántas veces hemos actuado así? En pequeñas o grandes cosas. Siempre pensando en nuestro provecho personal, en cuánto ganamos de esto. De esa manera, hermanos, perdemos muchas bendiciones que Dios nos podría dar. Hermanos, ¿somos personas que somos caracterizadas por actuar en favor de otros o solamente pensamos en nuestro provecho personal? Si nos llamamos cristianos, debemos merecer ese nombre. Cristianos, siguiendo el ejemplo de Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida por otros. Hermanos, es triste saber que muchas veces personas que hacen actos aparentemente caritativos, de bondad, esconden motivos egoístas, que en el fondo realmente lo hacen por motivos egoístas. Todos debemos recordar, hermanos, que Dios ve y conoce nuestros corazones. Y a Él no lo podemos engañar. Hermanos, pidamos a Dios que quite de nosotros esas tendencias, esas motivaciones egoístas, para que seamos más semejantes a Él. Que podamos hacer las cosas con genuinidad, que seamos genuinos en las cosas que hagamos. Versículo 7 dice: había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero,
y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Había una costumbre, dice hermanos, antigua en Israel, tocante a la redención y al contrato. Para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Esta era una costumbre, dice. No era la ley de Deuteronomio capítulo 25, ¿ya? Porque la ley decía que la mujer que había sido rechazada en redención por su cuñado, esta persona dice que le iba a sacar el zapato a su cuñado y le iba a escupir en su cara, ¿ya? Podemos encontrar algo similar aquí, pero no era esa ley que se estaba cumpliendo. Esto es una costumbre que se hacía en esos tiempos, que probablemente cuando Samuel escribió Ruth, ya no había o ya no estaba vigente o ya no se practicaba esta costumbre. Por eso dice aquí que había ya desde hacía tiempo esta costumbre, ¿no? O sea, había esa costumbre en ese tiempo. Ahora probablemente en ese tiempo ya no había. Ahora, esta costumbre se hacía para confirmar, dice, un negocio. El zapato significaba: yo te cedo mi derecho, ¿ya? Así que este pariente lo que está haciendo es, él solo se saca el zapato y le entrega a Booz. ¿Qué significa eso, entregarle a Booz? Le está diciendo: esto es el símbolo de que estoy diciendo que yo te cedo mi derecho. Así que posteriormente, este pariente cercano no podrá negar la transferencia de sus derechos a Booz, ¿ya? Porque esta prenda que estaba entregando era la prueba de que estaba cediendo sus derechos a Booz delante de toda la gente. Ahora, la pregunta es, ¿quién era este hombre? ¿Quién es este hombre que se sacó el zapato? ¿Quién era este pariente cercano? ¿Cómo era su nombre? ¿Cuál era su nombre? No lo sabemos. Y es aquí la razón que les decía hace un momento, de por qué el autor no puso su nombre ahí en la Biblia. Por su egoísmo. Su egoísmo hizo que no tuviera el honor de que su nombre aparezca para la posteridad. Este hombre es un hombre desconocido. No se menciona en la Biblia. ¿Quién era? Por eso el escritor se refirió a él como el fulano, porque no quiso correr el riesgo de dañar su heredad, mientras Booz sí. Él sí se arriesgó mucho, porque dijimos que era un hombre justo, que amaba la ley de Dios. Primero estaba la ley de Dios y después estaban sus sentimientos. Él quería cumplir la ley de Dios. Y al cumplir la ley de Dios, él iba a regalar un matrimonio de bendición. Otro hombre lo hubiera ocultado. Hubiera ocultado este hombre a este pariente cercano. No lo hubiera dicho, no lo hubiera mencionado y se hubiera casado. Pero Booz era un hombre que amaba genuinamente y realmente a Dios. Y por ese amor amaba también su ley. Cuando un hombre, hermanos, quiere casarse con alguien, debe estar dispuesto a enfrentar los obstáculos y correr los riesgos con tal de obedecer la palabra de Dios. Si estás en un punto, hermano, joven, de que tienes que tomar una decisión entre Dios, obedecer a Dios, obedecerte a ti, obedecer a la otra persona, debes decidir obedecer primero la ley de Dios. Hacer como Dios dice. Si estás pensando, joven, señorita, si estás pensando en alguien y considerarlo para casarte con él o ella, debes hacerte esta pregunta: ¿esta persona con la que me quiero casar me ayudará a ser más como Cristo? ¿Me acercará más a Él? Debes hacerte esta pregunta y responderte. Hermanos, el matrimonio es algo serio, como para tomarlo a la ligera. Cuando un hombre quiere redimir a una mujer en matrimonio, debe estar dispuesto a comprometerse con esta persona, a ser una sola carne.
Y eso conlleva un sacrificio de sí mismo, de dar de sí mismo. No debo pensar en qué gano yo casándome con ella o con él, sino en estar dispuesto a dar de lo mío para su bien, incluso dar su vida. Por eso nos casamos. Antes de casarnos tenemos que pensar y decir, ¿para qué me estoy casando? ¿Para ser feliz o para hacer feliz a la otra persona? Y la respuesta correcta de nosotros tiene que ser, quiero casarme porque quiero hacer feliz a la otra persona, no porque yo quiero ser feliz o qué yo gano con esto. Cuando las dos personas tienen ese mismo pensamiento, va a ser un matrimonio que realmente Dios va a bendecir. Que el hombre quiere hacer feliz a su esposa y la esposa quiere hacer feliz a su esposo. Es así como Dios bendice. El uno no busca lo suyo propio, su comodidad o el que gana con esto. Jóvenes, si desde el inicio tomamos al matrimonio con mucho temor delante de Dios, Dios va a prosperar tu matrimonio. Si desde el inicio haces bien las cosas, Dios va a bendecir tu matrimonio. Si pones a Dios por encima de tus sentimientos y deseos, Dios te va a regalar un matrimonio. Un matrimonio es feliz cuando Cristo habita en su hogar, cuando Cristo habita entre ellos. Y cualquier riesgo, y un matrimonio puede superar cualquier obstáculo o cualquier riesgo si están en Cristo. Un matrimonio puede superar cualquier obstáculo, cualquier riesgo, cualquier problema si está en Cristo. Por eso decimos que el matrimonio cristiano es un matrimonio de tres: del hombre y la mujer y Cristo. Cristo tiene que estar ahí en el matrimonio, porque solamente así va a poder funcionar el matrimonio. Boaz y Ruth comenzaron bien, vencieron a la tentación aquella noche, una tentación que muchos no pueden resistir, pero ellos lo vencieron. Caminaron bien superando las dificultades, arriesgándose a perder a su amada por obedecer a Dios. Boaz había tomado la decisión de arriesgarse tanto que ese riesgo podía hacer que pierda a Ruth por obedecer a Dios. Y al pasar todo aquello, Dios les envía bendiciones. Y vamos a ver desde el versículo 9 al 12 las bendiciones que Dios manda en el camino a la redención. Versículo 9 al 12, al 10 dice: y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Maglón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Maglón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vos aquí, hermanos, está celebrando la buena noticia. ¿Cómo no celebrar y anunciar a todos su victoria? Y tiene a todos de testigo. Hermanos, ¿ustedes se imaginan esa escena? Vos estaba atento a la respuesta de este fulano. Él se estaba arriesgando mucho. Seguramente él estaba nervioso de la respuesta, porque él decía, si se mantenía su respuesta en yo redimiré, él lo iba a perder. Iba a perder el casarse con Ruth. Y él está atento. Él seguramente ha planeado ya toda esa noche cómo lo iba a decir, qué iba a decir primero, qué después. Al escuchar esta respuesta de que este hombre dice, no voy a redimir, sino redime tú, seguramente él se alegró. Vos se alegró porque todo estaba saliendo así como lo había planeado. Finalmente lo solucionó y él se iba a casar con Ruth. Versículo 11 dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos:
Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Habían bendiciones para Ruth, habían bendiciones para vos. Aquí, dice los ancianos, los testigos dan su bendición. Naturalmente, lo que ellos desean para vos es que su esposa sea fértil y le dé muchos hijos. Tener muchos hijos ofrecía seguridad en el futuro. Era una bendición tener hijos. Significaba la bendición de Dios. Raquel y Lea son mencionadas aquí porque eran las madres del pueblo de Israel. Así que Ruth iba a ser madre también de muchos hijos. Estamos hablando espiritualmente, ¿no? Luego llegan las bendiciones para vos. Si tú, dice la otra parte, y tú, dice, seas ilustre, a vos le dice, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. En el primer caso, el deseo de los ancianos, en primera instancia, el deseo de los ancianos es que en generaciones posteriores, los habitantes de Belén sigan hablando de vos, que su nombre llegue a su posteridad y no se quede como este fulano que se quedó ahí por su egoísmo. Por sus cualidades de carácter de vos, sea renombrado todavía por su posteridad. Y por la manera en que, como el Señor le bendició. El nombre de vos que permanezca, y va a permanecer porque está en la palabra del Señor. En segundo lugar, en segunda instancia, que el nombre de los difuntos se mantenga en la ciudad, ¿no? El nombre de Mahlón, el nombre de Elimelech, ellos se mantengan porque aún todavía vive sus generaciones. El hijo de vos iba a ser el hijo de Mahlón, ¿no? El hijo de Mahlón. Habían llegado bendiciones para Ruth, habían llegado bendiciones para vos también y su familia. Ahora, si nosotros hacemos bien, hermanos, las cosas conforme a lo que el Señor nos pide, vamos a estar seguros de que vamos a poder cosechar buenas cosas. Si sembramos buenas cosas, vamos a cosechar buenas cosas después. Esta historia de amor, hermanos, es la sombra de la historia de las historias, la historia de la redención. Esta historia de la redención de vos que redima a Ruth es la sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es por eso que al inicio les decía que nosotros somos la novia de Cristo. Así que Cristo sería vos y la iglesia seríamos nosotros. La iglesia sería Ruth. Y vamos a ver en Cristo todas las cosas que vos hizo, ¿no? Cuando hay dificultades en nuestra vida, en este caminar, en este mundo, transitando como peregrinos, Cristo nos dice, confía en mí. Y eso es lo que nos dice el Señor. Cuando hay dificultades, cuando tengan problemas, cuando tengan aflicciones, tristezas, dicen, confíen en mí. Cristo nos dice eso, confíen en mí. No te preocupes, yo me haré cargo. Tú descansa, pon tu confianza en mí. Hermanos, cuando los discípulos se quedaron dormidos, Cristo estaba orando toda la noche a su Padre por lo que iba a pasar al día siguiente, la mañana siguiente. Cristo estaba orando a su Padre. Cristo supera las dificultades de la tentación en el desierto. Él tenía hambre, Él tenía sed, pero dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Él estaba obedeciendo la palabra de Dios y no estaba cediendo, no a sus sentimientos, sino su hambre, su necesidad física, su necesidad carnal. Él prefirió la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Buscar la justicia de Dios, obedeciendo la ley de Dios. Las dificultades de su pueblo mismo.
Los fariseos querían matarlo, su propio pueblo quería matarlo. Él arriesgó su vida para redimir a su esposa, a la iglesia. Cristo redimió a su pueblo, pagó el precio del rescate a su propio costo. Tomó a su esposa, la extranjera, la gentil. Por eso Cristo murió en la cruz, por aquella iglesia, por su pueblo. Y nosotros, hermanos, somos su pueblo, los extranjeros, aquellos que no hacíamos parte del pacto de Dios, de las promesas de Dios, pero Cristo se arriesgó y dio su vida en nuestro lugar. Cristo venció y proclamó su victoria. Cuando vos se alegró y proclamó delante de todos su victoria, que Él se iba a casar, iba a levantar casa a los muertos, ¿no?, a los difuntos, Cristo también venció y proclamó su victoria en la cruz. Y las palabras más claras con las que Él proclamó su victoria es: consumado es. Él dijo eso: consumado es. He terminado, he vencido, he ganado la batalla. No hay nada que puedan hacer más. Yo les he dado la salvación. Y ese amor verdadero que se expresó en la cruz, en la muerte en la cruz, aquel amor verdadero trajo bendiciones celestiales, porque resucitó y venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Es por eso que podemos estar seguros de que si hemos confiado en Cristo, todas las cosas son bendición, pase lo que pase, sean dificultades, sean problemas que tengamos, sean cosas que nos hagan llorar, van a ser bendición para nosotros, porque todas las cosas son bendición en Cristo Jesús. Todas las cosas que nos pasan como creyentes a nosotros son bendición. Aunque nos hagan llorar, aunque nos hagan perder, son bendición por parte del Señor, porque nos llevan a una madurez, a poder prepararnos a llegar a aquel día. Por eso en este camino de peregrinaje en el que la iglesia se prepara, habrán muchas dificultades, habrán obstáculos, riesgos, pero que al final son bendiciones de Dios, porque ya Cristo venció y la boda es segura. Vamos a llegar un día a la boda. Si eres creyente, nunca pierdas de vista esta maravillosa noticia de la redención. Hemos sido salvados, pero no lo dejemos ahí, sino que cada día podamos recordar de esta maravillosa redención que Cristo ganó con su sacrificio, que Cristo nos redimió. Que cada vez que recordemos esta historia de la redención, siempre debe traer a nuestro corazón una canción de gozo, una canción de felicidad, porque somos salvos en Cristo. Tenemos una redención segura, un matrimonio seguro. Si tú no eres creyente y nos visitas hoy, o ya estás mucho tiempo aquí, pero todavía no has creído en el Señor, eres como aquel fulano, solamente un fulano, que tuvo el privilegio de haber escuchado las buenas noticias de redención, pero por egoísmo, por comodidad en este mundo, por los deseos pecaminosos que tienes, prefieres estar en este mundo, prefieres estar en el anonimato. Te pido hoy que tú te arrepientas de tus pecados, arrepiéntate de tus pecados y pídele a Dios que te perdone de ellos. Debes tomar los riesgos. La vida cristiana es una vida de riesgos. La vida cristiana tiene sus propios riesgos. Seremos rechazados por unos, seremos diferentes que los demás, y por eso muchos nos van a rechazar. Algunos te harán a un lado, otros no te tomarán ni en cuenta, otros te criticarán, otros se burlarán de ti porque eres creyente. Pero son los riesgos que nosotros tenemos que tomar. Muchas veces por hacer lo correcto nos irá mal. Por hacer justicia y buscar justicia nos va a ir mal.
Decir la verdad muchas veces te dejará sin trabajo. Por hacer lo correcto te irá mal. También la enfermedad va a visitar tu casa, tu vida. Los problemas te visitarán. Pero son los riesgos que debemos de tomar en este caminar. Porque detrás de todo eso está Dios con un propósito. Detrás de todas las cosas que nos pasan, hermanos, hermanas, Dios tiene un propósito. No lo podemos ver, pero está ahí acompañándonos, caminando a la redención. En este camino de peregrinaje, cada uno de nosotros, los creyentes, estamos con Dios. Dios nos está acompañando todos los días. Y pase lo que pase, eso es una bendición para nosotros porque nos ayuda a prepararnos mucho más. Hermanos, todos nosotros caminamos un mismo camino. La Biblia dice, o se refiere a la vida cristiana como una carrera. El premio no es para el que llega primero. Así todos estaríamos apresurados para llegar a la meta. La vida cristiana es una carrera y el premio es para los que llegan. No para el que llega primero, sino para los que llegan. Y es por eso que nosotros tenemos que ayudarnos con los demás, ayudar a los demás, ayudar a los que han caído para llegar juntos a la meta final, al matrimonio, a las bodas. Esa es la preparación. Esa es la preparación que Dios quiere. De todo esto podemos decir que Dios está detrás de todo esto. La providencia de Dios está detrás de todo esto. Y Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este tiempo en el poder estudiar tu palabra y Señor, podemos ver esta historia de la redención en esta pequeña historia de Boaz y Ruth, Señor. Pero reconocemos que solamente es una sombra de aquella gran redención que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz. De aquel gran sacrificio, de aquel gran compromiso, de aquella gran muestra de amor hacia nosotros, hacia su pueblo, que quiso dar su propia vida por nosotros. Aquel Señor, aquel Cristo que murió por nuestros pecados y ganó victoria para todos nosotros. Y ahora estamos en este camino, como dice tu palabra, que tu esposa, la esposa de Cristo, la iglesia se prepara para las bodas del Cordero. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, a madurar espiritualmente. Todos nosotros a poder servirte de la mejor manera, servirte en nuestros hogares, en el trabajo, en los diferentes lugares donde nos has puesto, Señor. Y también, Señor, quiero rogarte por las implicaciones y las aplicaciones que hemos dado, Señor, con respecto al matrimonio. Te rogamos, Señor, que tú obres en cada hombre, en cada varón, Señor, de esta iglesia. Que tú les des, Señor, el liderazgo. De en cierta manera ser como vos, Señor, pero sobre todo imitar el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Que los esposos puedan ser el sostén de su esposa, amantes de su esposa,